Ok, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver campos conservativos en R3. Ya habíamos visto una versión en R2 y lo que recordamos de campos conservativos en R2 era que básicamente era una función escalar, ¿cierto? Perdón, vectorial, que supuestamente, ¿cierto? Provenía de una función potencial, ¿cierto? Que es el gradiente de otra función. Es decir, en el caso de R2, y esto no cambia para R3 ni para Rn en general, pero en el caso de R2 nosotros teníamos una f, ¿cierto? Que iba de R2 a R2 y que tenía la cualidad de que esta f era igual a el gradiente de otra función f pequeñita, ¿ok? Entonces eso quería decir que esto iba a ser igual a la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. Eso fue lo que vimos en su momento. Y lo que hicimos fue ver qué propiedades tenía esto y cómo nos aprovechábamos de esas propiedades, ¿cierto? Y cómo verificábamos si un campo era o no conservativo. Una de las propiedades que vimos, y que es una de las fundamentales de los campos conservativos, y es por la cual se estudian los campos conservativos, es porque las integrales de línea en un campo conservativo son independientes de la trayectoria. Es decir, si yo tengo un campo conservativo, por ejemplo, yo di en su momento el ejemplo del campo gravitacional y lo voy a volver a dar. Si yo tengo el campo gravitacional y calculo una integral de línea, es decir, calculo el trabajo que hago cuando voy de un punto A a un punto B, da lo mismo que si yo parto en una altura h sub 0 y llego a una altura h sub 1, si da lo mismo si yo hago este recorrido que, por ejemplo, si yo dejo caer la misma masa, ¿cierto? Por un plano inclinado, si yo la dejo caer por aquí. Porque la altura está llegando de una altura h sub 0 a una altura h sub 1. En cuestiones de trabajo se realiza el mismo trabajo, ¿cierto? Porque la altura tiene un mismo punto, o sea, la masa tiene un mismo punto de inicio y un mismo punto final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en R3? En R3 ocurre exactamente lo mismo y en general ocurre en Rn. En su momento, también la única forma en la que teníamos para ver si un campo era conservativo o no, era determinando si existía este potencial. Y de ser así, podíamos decir que justamente el campo era conservativo. Otra forma, que no la vimos en esa ayudantía porque es muchísimo más compleja, era, y esto tiene que ver con esta propiedad que acabamos de ver, que una integral de línea en ese campo vectorial sea independiente de las trayectorias. Es decir, podamos plantear distintas trayectorias y que sin importar la trayectoria que tomemos, ya sea hacer tomar una trayectoria así, tomar una trayectoria así, tomar una trayectoria ondulada, como sea, sin importar las trayectorias, siempre lo único importante en esa integral de línea iba a ser el punto inicio y el punto final. Entonces, ¿qué es lo nuevo que tenemos ahora? Como ya vimos teorema de Stokes y teorema de Green, ahora podemos darle una propiedad al gradiente, y es que y es que ustedes tienen un teorema. El teorema dicen que una integral de línea es independiente de caminos si y solo si el rotacional de este campo vectorial es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que básicamente el campo vectorial es conservativo si y solo si su gradiente es igual a cero. Perdón, no su gradiente, su rotacional. ¿Ok? Esto sería una cuestión así. F es conservativo, lo voy a escribir así como con, si y solo si, recordemos que un sí y solo si implica una implicancia para este lado y una implicancia para este otro lado, o una biimplicancia. Sí y solo si, el rotacional del campo vectorial es igual a cero. ¿Qué es el rotacional? El rotacional de un campo vectorial es igual a y es un vector IJK, tal que vamos a calcular la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z de f sub 1, f sub 2 y f sub 3, donde este f sub 1, f sub 2 y f sub 3 son las funciones coordenadas de este campo vectorial, ¿ok?
recordemos que este f se escribe como f de x, y, z igual a f sub 1 de x, y, z, f sub 2 de x, y, z, f sub 3 de f sub 3 de x, y, z. Recordemos que eso es un campo vectorial, ¿ya? Entonces, esto es el rotacional. Y si esto es igual a 0, por el teorema de Stokes, y bueno, particularmente no por el teorema de Stokes, ¿cierto? Pero es particularmente por este teorema, pero este teorema se demuestra con el teorema de Stokes y el teorema de Green en el plano, podemos darnos cuenta entonces de que la integral va a ser independiente camino, es decir, f va a ser un campo conservativo. Entonces vamos a hacer un poco eso y vamos a hacer un poco esto que vamos a hacer ahora. Ya. Ok. Ahora, la primera pregunta dice, verifique si f es un campo conservativo. Lo vamos a hacer un poco a la antigua, como lo habíamos hecho antes, para que después, en los siguientes ejercicios, veamos cómo de sencillo nos es ocupar el rotacional y cómo nos va a salvar mucho la vida. Para ver si esto es un campo conservativo, no sé si recuerdan lo que había que hacer, pero había que resolver una ecuación diferencial. Y esta vez tenemos que resolver una ecuación diferencial en 3 variables, lo que es sumamente complejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que suponer que hay una f. Esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de tal forma que vamos a suponer que hay una f tal que, tal que la derivada de f con respecto a x sea igual a la primera coordenada, es decir, a 2x y cubo z4, tal que la derivada de f con respecto a y, la derivada parcial, ¿cierto?, sea igual a 3x cuadrado y cubo, no, 3x cuadrado y cuadrado z cuarta, y tal que la derivada de f con respecto a z sea igual a 4x elevado a 2 y elevado a 3, z elevado a 3. Entonces vamos a suponer que existe esa f tal que esa f cumple esas 3 condiciones. En cualquiera de las 3 condiciones, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, aquí tenemos una ecuación diferencial a variables separadas, ¿cierto? En varias variables, pero a variables separadas. Entonces podemos resolverla fácilmente, y lo que tenemos que hacer, entre comillas, es multiplicar a ambos lados. Lo primero que vamos a hacer es a ambos lados obviar el diferencial este curvito, el diferencial así curvito, y en vez de ocupar el diferencial curvito, ¿cierto? Vamos a ocupar el diferencial de toda la vida, el d. Y lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados por diferencial de x. Entonces esto nos va a quedar como, esto es la primera, lo podemos hacer en la segunda o la tercera, lo vamos a hacer en la primera. De hecho lo tenemos que hacer en todas. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque así colocamos diferencial de f, ahora no curvo, sino que derecho, igual a 2x y cubo 2x y cubo z4 diferencial de x, y ahora lo que vamos a hacer aquí es integrar, ¿ok? Ocupar el operador integrante. De este lado vamos a hacer la integral diferencial de f, y de este otro lado nos va a quedar la integral de 2x y cubo z4 diferencial de x. Como estamos integrando con respecto a f, aquí simplemente nos va a quedar f, y de este otro lado nos va a quedar la integral de esto, que si nos fijamos 2 y cubo z4 y salvo, o sea, todo menos la x, los vamos a considerar constantes. Entonces esta va a ser la integral de 2 veces y cubo z4 integral de x diferencial de x. Y esto va a ser lo mismo que 2 y cubo z4 x elevado al cuadrado sobre 2. Y este sobre 2 se va a simplificar con esto, y finalmente vamos a tener que esto nos va a quedar x cuadrado y cubo z cuarta. Y eso, a esto le vamos a sumar una función, llamémosla c, de las variables que no integramos en su momento, es decir, c de i, z. Vamos a hacer eso en cada uno de las derivadas parciales. Vamos a hacer el mismo trabajo. Nos podemos dar cuenta rápidamente que esta nos va a quedar como f igual a x cuadrado y cubo z cuarta más
el espacio no me está gustando, así que voy a mover un poco esto. Movamos un poco eso, y la integral la coloco al tiro. La integral. Eso es una S, no una integral. ¿Ven? No puedo hacer la integral de arriba, me quedan como S. Tengo que hacerla de abajo. Ya. Entonces ese nos va a quedar más, llamémoslo K de X, Z. Y la otra, esta de acá abajo, nos va a quedar como F igual a X cuadrado y cubo Z cuarta más, llamémoslo H de Y, Z. Entonces, así nos quedan los tres despejes de estas ecuaciones diferenciales. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que este término aparece en cada uno de los despejes. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que esta ecuación y esta ecuación en realidad son simplemente constantes. Esto es una constante K, esto es una constante H y esto es una constante C. Entonces, la función que estamos buscando va a ser simplemente f de, bueno, x, y, z igual a x cuadrado, no más, x cuadrado y cubo z cuarta más, esto sería k más h más c, ¿cierto? Pero a todo esto lo vamos a llamar constante C1. Entonces esto nos quedaría como f de x, y, z igual a x cuadrado y cubo z cuarta más C1. ¡Ay! Espérenme. ¡Ay, qué mal! En mi casa son fanáticos del cloro, aman echarle cloro a todo, hasta la comida, una cuestión impresionante. Y acaban de, no sé, botar un tarro con cloro. Hoy no puedo ni respirar. Me, me tuve que poner mascarilla y abrir la ventana. Oh, ya, ya, puedo respirar un poco mejor. Oh, qué fuerte el olor. Ya, entonces aquí, así nos queda la función, ¿ok? Recordemos que el potencial de un campo vectorial en realidad no es único. Tenemos infinitos potenciales. ¿Por qué? Por este C1. Pero nosotros podemos escoger un potencial. Podemos escoger el potencial donde C1 es igual a 0. Entonces, lo primero, verificamos si F es un campo conservativo. Sí. ¿Por qué? Porque pudimos encontrar una función que es potencial del mismo. Y determinamos su potencial, justamente determinamos su potencial. Eso fue lo que hicimos. Ese fue el camino que utilizamos para hacer esto. ¿Por qué? Porque era relativamente sencillo hacer lo que hicimos. Pero, a ver, sencillo del todo no lo era. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ya, perfecto. Gracias, Catalina. Muy bien. Entonces, ese era un método, ¿cierto? Determinando el potencial. Ahora veamos la siguiente. Dice verifica. No, no, no. No, 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 no. Quiero hacer algo más. Tenemos que el potencial de nuestra función f es igual a el potencial de nuestra función f es igual a f igual a, o sea, f de x, y, z igual a x cuadrado y cubo z cuarta. Tenemos eso. Y quiero hacer otra cosa más. ¿Ok? Sé que no están las instrucciones, pero el profesor me lo pide. Así que ahora lo que vamos a hacer, imaginémonos que aquí hay otra instrucción más que nos dice calcule la integral de línea, donde la línea, donde va la integral de línea por la línea C igual a t, t cuadrado, t cubo. Este va a ser un c de t. ¿Ok? Calculemos esa integral de línea. ¿Cómo sería esto? Esto sería la integral de c de f por producto punto, esto sería f evaluado en r de t, producto punto r derivado de t, diferencial de t. ¿Cierto? Esto sería así. Pero cuando nosotros trabajamos y coloquemos al t entre 0 y 1. Coloquemos el t entre esos valores. Un momento, por favor.
Ya, para calcular esa integral de línea, nosotros lo que tendríamos que hacer simplemente es calcular esto, ¿cierto? Porque así se calcula una integral de línea. Pero en realidad esto es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque una integral de línea, cuando el campo es conservativo, esto es simplemente f evaluada en, es f de r, sí, es f de r de t evaluada entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Es f, que es el potencial, evaluado en R de t, es decir, evaluado en la parametrización. Aquí no sería un R, sería un C, porque nuestra parametrización es C, nuestra curva parametrizada es C, y esto de 0 a 1. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Por qué 0 a 1? Porque son los límites desde donde va t hasta donde llega t. Entonces, esto simplemente sería t cuadrado por t elevado a 6 por t elevado a 12 evaluado entre 0 y 1. Y esto es lo mismo que 1, simplemente. No es 1. Miento. Ah, no, sí, está bien. Sí, esto simplemente es 1. Sí, esto simplemente es 1. Porque es esto evaluado entre 0 y 1 y eso simplemente nos da 1. Sí, está bien. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende cómo funciona la integral de línea? O sea, la integral de línea de un campo conservativo. Lo importante de esto es que eso era un campo conservativo. Bien, perfecto. Perfecto. Ok, ahora vamos a ver el siguiente. Dice, verifique si f es un campo conservativo. Para ver si f es un campo conservativo, ya nos podemos dar cuenta de que ya esta función está bien, mucho más compleja que la anterior. O sea, la anterior era media fea, pero no era tan compleja. Esta ya teníamos un e elevado a x, y créanme que resolver ecuaciones diferenciales con e elevado a x ya es una cuestión, ya se vuelve más difícil. Así que en vez de eso, vamos a ocupar el método rotacional. Vamos a calcular el rotacional de f. ¿Ok? El rotacional de f sería I, J, K, y necesitamos la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, y derivada con respecto a Z. ¿De qué cosa? De esta que es F1, de esta que es F2, y de esta que es F3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, calculamos el rotacional. Aquí necesitamos la derivada de I, o sea, la derivada de F3 con respecto a I. La derivada de F3 con respecto a I sería 6x y 6xy. Y ahora necesitamos la derivada de z con respecto a F2. La derivada de z con respecto a F2, menos, porque estamos calculando determinantes, sería 6xy. Y esto evidentemente nos va a dar 0. La siguiente coordenada sería la derivada de la última función con respecto a x, pero negativa. Nos daría menos 3y cuadrado. Y luego sería la derivada de la primera función con respecto a z, positiva, más 3y al cuadrado. Nuevamente nos da 0. Y finalmente necesitamos calcular la derivada de la segunda función con respecto a x, que sería 6 y z más e elevado a x menos la derivada estamos haciendo esto, la derivada de la primera función con respecto a y. Y la derivada de la primera función con respecto a y nos quedaría 6 y z más, este menos va a cambiar el signo a todo, e elevado a x. Y nos podemos dar cuenta nuevamente de que esto aquí nos va a dar 0. Entonces este vector rotacional nos queda como el vector 0,0,0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el rotacional, no, perdón, esto quiere decir
que F es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque su rotacional es 0,0,0, el vector 0. Esto se suele escribir así, como con un 0 y una rayita arriba de vector. ¿Se entiende, no? Perfecto. Ahora, tratemos de determinar su potencial. Es más difícil, pero intentemos hacerlo. Para determinar el potencial, de nuevo, vamos a suponer que existe una f tal que la derivada de f con respecto a x es igual a 3i cuadrado z más i e elevado a x. Vamos a suponer también de que la derivada de f con respecto a i tiene que ser igual a... Sí, sí, te escuché. Tiene que ser igual a x y z más e elevado a x. Y vamos a suponer finalmente que la derivada de f con respecto a z va a ser 3x y cuadrado. Y lo que vamos a hacer es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Integrar la primera con respecto a x, entonces nos va a quedar f igual a 3i cuadrado zx más i e elevado a x más una función, llamémosla c, de i, z. Luego, la segunda nos va a quedar f igual a, ahora estamos derivando con respecto a i, entonces nos va a quedar 3i cuadrado, no, 3x y cuadrado z más no, más i e elevado a x más, llamémoslo a esto k de x, z, y finalmente f de, ahora con respecto a z, 3x y z más una función, llamémosla h, de x, y. Entonces tenemos nuestras tres funciones. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar. Si comparamos, nos damos cuenta que el término 3i al cuadrado, aquí estoy al cuadrado, fíjense, porque se me olvidó eso. El término, sí, 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 ya, tranquila, ya, tranquila, ya, a ver, tranquilízate, vaya, vaya, perdón por eso. Eh, ya, como iba diciendo, si nos ponemos a comparar, vemos que el término 3i al cuadrado zx, o 3x y cuadrado z, que sería este en el orden más correcto, aparecen las tres funciones. Y este término i e a la x, aparecen estas dos funciones, por lo tanto a esta le está haciendo falta, que es justamente esta función h de x más y. Entonces, esta h de x más y tiene que ser igual a i e elevado a x. Por supuesto, más una constante c. Y también concluimos, ¿cierto?, que estas van a ser dos constantes, digamos una constante k y una constante h. Finalmente, ¿cómo nos va a quedar f? F de x, y, z nos va a quedar como 3i al cuadrado zx más i e elevado a x más la suma de estas tres constantes que llamémoslo C1 simplemente. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro potencial. Muy bien. Este es nuestro potencial. Ahora, si un ejercicio nos dijera, calcule la integral c, donde c va a ser igual a seno de teta, coseno de teta, coma 0, donde t va a ir de 0 a 2pi. Si nos pidieran calcular esto de, esto sería 3i cuadrado z más i e elevado a x, diferencial de x más 6x y z más e elevado a x
diferencial de y más 3xy cuadrado diferencial de z, ¿cuánto nos daría? Si nos pidieran calcular eso, siendo esta c de t, ¿cuánto nos tendría que dar? Sí, pero sí, sería igual que la otra, pero aquí estoy poniendo yo en juego una de las propiedades de los campos conservativos. ¿Cuál es esa propiedad en juego que estoy poniendo? A ver si se puede dar cuenta. A ver, si yo le digo, yo no he calculado esto, ¿ah? No he hecho ningún cálculo en este momento de ahora, pero si yo le digo que esto es igual a cero, ¿me creería? No sabe por qué o no sé si no me creería. Yo le digo, ¿me cree o no me cree? ¿Miento o no miento? No, no me cree que eso le dé cero. Ya, ¿lo calculamos? Calculémoslo. Entonces, ¿cómo se calcularía esto? Esto se calcularía como la integral de 0 a 2pi de... no, qué estoy diciendo? No sería la integral de 0 a 2pi. Sería nuestra función potencial, que era f de c de t evaluada entre 0 a 2pi. Entonces, primero veamos cómo era f. F tenía la forma 3i cuadrado xz más i e elevado a z, elevado a x, perdón. Tenía esta forma, ¿ok? Más una constante c, pero la constante c la vamos a eliminar porque al integral se eliminan las constantes. Así que, eh, vamos a trabajar esto, vamos a evaluar esto entre, bueno, no tenemos que evaluar esto entre 0 y 2pi porque primero tenemos que cambiar x, y z por los valores correspondientes. Fíjense que aquí hay un 0, entonces todo este valor se va a hacer 0. Y lo que a mí me va a importar es esto de aquí. Este i elevado a x, que en vez de i elevado a x, va a ser coseno de t e elevado a seno de t evaluado entre 0 y 1. ¿Y esto cómo nos va a quedar? No, perdón, no entre 0 y 1, entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar coseno de 2pi por e elevado a seno de 2pi menos coseno de 0 y e elevado a seno de 0. ¿Cuánto es coseno de 2pi? Coseno de 2pi es, eh, esto es 1, y coseno de 0 es 1. Seno de 2pi, ¿cuánto es? Seno de 2pi es 0, y seno de 0 es 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar 1 por e elevado a 0 menos 1 por e elevado a 0. Y esto va a ser lo mismo que e elevado a 0 menos e elevado a 0, que es lo mismo que 1 menos 1, y eso es justamente 0. Entonces la chunté, me dio 0. ¿Cómo la chunté? ¿Qué fue lo que hice? ¿Será que tengo una comprensión superior de las matemáticas a tal punto de que puedo calcular integrales solamente mirando la forma que tienen? ¿O habré ocupado una propiedad realmente? ¿Qué cree usted? ¿Opción A? Opción B, cierta propiedad. Es más plausible. No me quería borrar eso. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que, si nos fijamos, esta es una curva cerrada. De hecho, esta es una circunferencia.
Si yo dibujo esta curva, esta es en el plano X y Z, es esta circunferencia acá, es una circunferencia radio 1, que empieza en 0, es decir, empieza aquí, o no sé si empieza acá, no importa, ahora mismo, pero empieza en un punto y termina en el mismo punto. Y es cerrada porque el Z vale 0. Otro, por ejemplo, si el Z en vez de valer 0 valiera T, esto sería una espiral, sería algo de este estilo, algo como así. Pero como el Z vale 0, esto simplemente genera una circunferencia. Y una circunferencia es un camino cerrado que va al mismo, o sea, parte de un punto y llega al mismo punto. Y recordemos que en el caso de los campos conservativos, como no me importa el camino que yo corro la integral, sino que simplemente me importa el punto de inicio y el punto de partida, como inicio y termino en el mismo punto, es lo mismo que, por ejemplo, si yo hago este recorrido gigantesco, así muy grande, y vuelvo al mismo lugar, o incluso es lo mismo si yo me quedo quieto, porque parto y termino en el mismo punto. El trabajo siempre va a ser el mismo. Es decir, como el campo es conservativo y estoy delante de una curva cerrada de Jordan, que parte y termina en el mismo punto, ¿cierto? La integral me da 0. Esa fue la propiedad que ocupé. ¿Se entiende, no? Básicamente aproveché de que esta curva era cerrada, o sea, perdón, que tenía mismo punto inicio y final. Eh, sí, a ver, más que cerrada, porque ahora mismo no recuerdo el nombre técnico de esto, se me fue por un momento, no lo recuerdo bien. Lo importante, o sea, evidentemente la curva tiene que ser cerrada, de lo contrario esto no va a servir, pero más que cerrada, tiene que tener el mismo punto inicio y punto final, ¿ok? Porque esta curva podría ser cerrada, pero partir aquí, dar una vuelta completa y continuar y terminar acá, que sería lo mismo que ir de aquí a acá. La curva sería cerrada, sí, porque da la vuelta completa, entonces se cierra, pero es equivalente ir de aquí a acá y ya sería la integral que une este punto con este punto. Así que no solamente basta con que sea cerrada, sino que también necesitamos que, por ejemplo, sea inyectiva. Si le pedimos que sea inyectiva, ya no podemos hacer esto y luego volver a pasar por ahí. Solamente puede cerrarse como sería. Lo importante es que si tiene el mismo punto de inicio y punto final la curva, ¿ok? Si la curva tiene el mismo punto de inicio y punto final y el campo es conservativo, entonces la integral de línea nos va a dar 0. Ahí sí, ¿ya? Entonces yo tomaría lo que usted escribió, cerrado y conservativo, y lo cambiaría un poco por mismo punto de inicio y final y conservativo, y nos va a dar igual a 0. ¿Se entiende mejor? Perfecto. Entonces vamos a ahorrar. Ahí recordamos propiedades, ¿ya? Primera primera propiedad, independencia de caminos. Independencia de caminos. Y la segunda propiedad es que la integral de línea de f eh, r producto r tal a diferencial de t es igual a 0 si y solo si en C eh, f es conservativo y eh, C de A es igual a C de B. Es decir, el punto inicio y el punto final son iguales, ¿ya? De la curva C. Y la tercera propiedad que estábamos viendo es que eh, F es conservativo si y solo si eh, el rotacional de F es igual a 0, al vector 0. ¿Ya? Esas son las tres propiedades más importantes que tenemos que tener en consideración de los campos conservativos. En general, esta particularmente para R3, porque en R3 tiene sentido calcular rotacionales, porque es un producto cruz. ¿Ok? Pero en general, estas son las ideas que tenemos que tener en cuenta. Que
las integrales son independientes de los caminos que hagamos en un campo conservativo, y además de que, la integral de línea de una curva cerrada que comienza y termina en el mismo punto es igual a cero. ¿Se entiende, no? Por cierto, todas estas propiedades son equivalentes entre sí. Esto es equivalente a esto y esto es equivalente a esto. Entonces, si nosotros decimos esto, es equivalente a decir que es independiente por caminos, es independiente a decir que es conservativo, es independiente a decir que nos va a dar cero, y es independiente a decir todo esto. ¿Se entiende, no? O sea, es equivalente, no sé si es independiente, es equivalente. Todas estas propiedades son equivalentes. Perfecto. Vamos con el último finalmente. El último dice, verifique que F no es un campo conservativo. ¿Cómo verificamos si F no es un campo conservativo? Podemos o demostrar que no tiene potencial, que no existe una función potencial, o hacerlo vía el rotacional. ¿Qué le parece más sencillo? ¿Ocupar el tema del potencial, demostrar que no existe una función potencial, o hacerlo vía rotacional? Puedo respirar. Rotacional, yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tema de la función potencial es más complejo. Sí, rotacional. Entonces, vamos a hacerlo por rotacional. Calculemos el rotacional de F. Recordemos que el rotacional de F es igual a IJK diferencial de X derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z de F1, F2, F3. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar primero la derivada de F3 con respecto a Y, que es menos 2I, esto es Z, no sé por qué escribo X, esto es Z, menos la derivada de F2 con respecto a Z, XY. Y ya aquí nos podemos dar cuenta que esto es diferente a 0, y ya no nos dio. La primera coordenada nos dio distinta a 0, ya no nos dio, ya no es un campo conservativo. Pero calculemos los demás. Terminemos de calcular el rotacional. El rotacional, la segunda componente. Un momento, por favor. ¿Qué pasa, gato? ¿Quieres salir? Salir, ya. Ahí está la puerta. Ya, porque estoy haciendo clase. Me están esperando. Continúo. La siguiente es la derivada de la función 3 con respecto a x, que sería 0, más la derivada de la función 1 con respecto a z, que sería x. Esto nuevamente es distinto de 0. Y la última sería la derivada de la función 3 con respecto a y, no, perdón, la derivada de la función 2 con respecto a x, que sería y z, menos la derivada de la función 1 con respecto a z, que sería x. Y podemos ver, nos podemos dar cuenta que esto es distinto del 0,0,0. Entonces, definitivamente, verificamos que f no es un campo conservativo. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la integral de línea, Señor Jesús, si yo quisiera calcular la integral de línea c de xz dx más y más x y z de y más menos y cuadrado de z en la línea, por ejemplo, c de t igual a t, t cuadrado, 1, si yo quisiera calcular eso, lo que tendría que hacer es, bueno, y con t, digamos, entre 0 y 1,
Si yo quisiera hacer eso, lo que tendría que hacer es calcular una integral de línea. ¿Cómo se calcula la integral de línea? La integral de línea se calcula como la integral de 0 a 1 de f, no esta f pequeña, la f grande, porque no existe una f pequeña, la f grande de r, bueno, en este caso sería c de t, producto punto, en este caso sería c derivado de t diferencial de t. Entonces necesitamos la derivada de c vendría siendo 1,2t, 0, y necesitamos f evaluado en t. F evaluado en t sería, nuestra f es esta de acá, así que esto nos quedaría como la integral de 0 a 1 de x es t, z es 1, así que nos quedaría t, aquí nos quedaría t cubo, eh, menos t elevado a 4, producto punto, 1,2t, 0, diferencial de t. Esto nos quedaría como la integral de 0 a 1 de t más 2t cuarta más 0. Así que nos quedaría eso. Esto sería la integral diferencial de t. Y bueno, esta integral es rapidita, ¿cierto? Esto es lo mismo que t elevado al cuadrado partido por 2 más 2t elevado a la 5 partido por 5, evaluado entre 0 y 1. Y esto nos daría un medio más 2 quintos. Y esa sería la integral de línea. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja es que cuando no es un campo conservativo, tenemos que, si queremos calcular una integral de línea, tenemos que directamente calcular la integral de línea. No hay ningún potencial que nos ahorre trabajo o ahorre integral. ¿Ya? En los casos anteriores se ahorraban directamente integrales, no ocupábamos las integrales. En este caso, es directamente, aquí sí tenemos que integrar. Y en este caso, bueno, los valores, dije en este caso muchas veces, pero aquí los valores eran relativamente sencillos porque eran puros términos polinómicos, pero cuando tenemos logaritmos, exponenciales, etcétera, una integral de línea tiende a ser más compleja porque hay que calcular un producto punto, hay que calcular derivadas, en general tiende a ser más trabajólica, hay que hacer más trabajo. Y muchas veces no nos dan la línea, sino que nos la definen a partir de condiciones y nosotros tenemos que saber cuál es esa línea y aún así es más trabajo. Cuando en una integral de, eh, en un campo conservativo, perdón, cuando en un campo conservativo, básicamente lo que nos interesa es esto, el punto inicio y el punto final, porque basta con unirlos con cualquier línea, insisto, no necesitamos una vuelta, basta con unirlo con cualquier camino, por el tema de la independencia de caminos, y ya vamos a poder calcular integrales del línea. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que se quiera mencionar? Ok, entonces el día de hoy la clase fue cortita, rapidita. La verdad es que yo tenía planeado ver teorema de Gauss, pero eso se verá la próxima clase y ya esa será la antepenúltima, antes de la última clase que va a ser de repaso antes de la prueba, y esa ya sería nuestra última clase y sería la última vez que nos viéramos. ¿Ok? Así que ahora mismo Catalina es libre de irse completamente. Muchas gracias por venir. Insisto, si tiene alguna duda o alguna consulta me la dice. Y si no, vaya a almorzar si es que no almorzó, o vaya a hacer sus tareas si es que tiene tareas. Probablemente esté hasta arriba con trabajo, me lo imagino, con pruebas. Eh, y eso. Muchas gracias por venir. Aunque se me olvidó hacer una síntesis. Bueno, no importa. Adiós. Ay, no. ¿Quiere la síntesis? Ya, voy a hacer una síntesis rápido. Síntesis. Ya lo dije antes, los campos conservativos van a tener, entre otras cosas, tres propiedades. La propiedad número uno, que ya la dije, que era que
es independiente de caminos, que lo voy a colocar así, o sea, la integral de línea, lo voy a escribir todo bien rápido, bien como chungo. La integral de línea es independiente de caminos. IND de caminos. ¿Qué significa eso? Que en el espacio, si yo uno dos puntos, de la forma que sea, si los uno así, si los uno así, si los uno así, sin importar de la forma que sea, es decir, sin importar cuál curva yo esté trabajando, la integral me va a dar lo mismo. Primera propiedad de los campos conservativos. Segunda propiedad de los campos conservativos, que podemos trabajar. La integral de línea va a ser igual a cero, sí, solo sí. El inicio del campo conservativo es igual al final del campo conservativo. Es decir, si tenemos aquí en el espacio por ejemplo, una vuelta completa de una circunferencia y queremos calcular esa integral de línea nos va a dar cero, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque partimos y terminamos en el mismo lugar. Y la tercera propiedad, y es la que ocupamos, es que F, que es decir, es un campo, es conservativo, sí, solo sí, el rotacional es igual a cero, al vector cero. ¿Ok? Y esta va a ser una de las maneras en las que nosotros vamos a poder encontrar el rotacional. Otra de las propiedades que no habíamos hablado, pero que también es importante, esta es como la propiedad 4, es que si f pequeño es igual o sea, es el potencial de f, es el potencial de f grande del campo conservativo, ¿cierto? Entonces, la integral de línea de f r de t producto punto r derivado de t diferencial de t, esta integral de línea en la línea C va a ser igual a f pequeño evaluado en r de t entre los valores, por ejemplo, A y B, donde A y B son el inicio y el final de la integral de línea. ¿Ya? Esto es el tema del potencial. Para eso nosotros calculamos potencial. Calculamos potencial para hacer este cálculo de integral de línea. Así que eso es lo importante, eso es lo necesario que teníamos que saber y esa es la síntesis de la clase. Ahora sí que sí se puede ir. Ok, adiós.